Es una de esas cosas que no se te van a olvidar por el resto de tu vida. Cuando conocí a Jesús y Él entró a mi vida, nació un deseo por buscar más de Él, ya que me di cuenta que era un Dios sobrenatural y que la Biblia, que la palabra de Él se podía hacer viva dentro de ti si tú la creías. Fue así como un día leí la Biblia en Hechos 2, donde decía que en el día de Pentecostés había sido derramado el Espíritu Santo sobre 120 personas que lo esperaban. Y yo también quería recibirlo. Yo también anhelaba hablar en lengua como esos 120 que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Un profeta lo dice en el Antiguo Testamento: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fue así como al tercer mes que llevaba de conocer a Cristo, mi pastor Roberto hizo un congreso. Como iglesia hicimos un congreso llamado Estruendo. Ese año 2010 nuestra iglesia era pequeñita y el pastor Daniel Monsalve de la iglesia Misión de la Iglesia del Señor facilitó su templo, ya que era más grande y podía entrar más gente. En ese congreso fue donde yo estaba orando por recibir al Espíritu de Dios, y yo decía: Señor, yo sé que en estos días tú me vas a dar el bautismo del Espíritu Santo y voy a hablar en lengua como hace tanto tiempo quiero hacerlo y no he podido. En ese congreso vivimos cosas extremadamente sobrenaturales, y yo veía uno y a otro que recibía el don de las lenguas, mas yo no lo recibía. Me alegraba por los que lo recibían, pero yo no podía recibirlo. Y yo le decía: Señor, no te olvides de mí, porque yo estaba ayudando a los que estaban ahí y sobre mí no venía, y yo lo anhelaba de una manera muy especial. Terminó ese congreso y ¿qué creen? No pasó nada conmigo, pero una persona se acerca, así de bueno es Dios que está pendiente a ti. Y una persona se acerca y me dice: vengo de parte de Dios, terminando ese congreso, el último día de la administración. Y me dice: en pocos días Dios te dará lo que estás pidiendo. En pocos días serás bautizado en el fuego del Espíritu Santo. Cuando me dijo eso, la frustración se había ido de mí, porque yo estaba frustrado, pensando que Dios no se había acordado de mí. 2 semanas después de que esta persona me dice esas palabras que venían de parte de Dios, un día de culto, cuando íbamos a la iglesia, esta misma persona, Araceli, que es una prima de mi esposa, me dice, de camino a la iglesia, íbamos saliendo de mi casa, y él es casi la esquina de mi casa, me dice: Claudio, Dios me dice que te va a bautizar en el Espíritu Santo. Y yo le dije: pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a orar a alguna parte? No, lo hará aquí. Y yo, un poco tímido, con un poco de vergüenza, porque dije: yo estamos en plena calle, ¿qué va a decir la gente si nos va a ver orando aquí? Pero después de un rato esa vergüenza se me pasó. Yo cerré mis ojos y ella empezó a orar y le empezó a decir a Dios: Señor, bautiza a Claudio en tu Espíritu Santo. Y yo estaba ahí: papito, papito, dámelo, yo lo quiero. Y cuando estaba en eso, ella dice: Claudio, ya no hables más en castellano, porque ya Dios te dio tus lenguas. Ahora simplemente tienes que creer. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? De un momento a otro que estaba hablando en castellano, de repente, al creer lo que ella dijo, mis lenguas se soltaron. Y estaba ahí: papito, papito, lo quiero, y de repente skokia carque prosta, eumashaterru, coqueatelan, baiketercocasti, cahuacán. Mi idioma empezó a cambiar y por primera vez empecé a hablar esas lenguas que anhelaba. Y para mí fue uno de los regalos más lindos que Dios me ha dado, el poder hablar en otras lenguas, porque yo sabía que la finalidad de hablar en lengua no es hablar en lengua propiamente tal, sino que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos da poder. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da autoridad, y hablamos de Jesús como que si hubiésemos caminado con Él cuando Él estuvo en la tierra, como que si hubiésemos visto los milagros acontecer, de tal manera que como que si hubiésemos caminado al lado de Él y si hubiésemos sido testigos oculares de lo que Él hizo.
Por supuesto, yo no estuve ahí cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero el Espíritu Santo que entró en mí sí estuvo con Él, y Él nos hace hablar con autoridad. Yo quería hacer este video porque quiero decirte que el Espíritu de Dios no es solamente para algunos, es para todos los que le pidan esto al Señor. Es un regalo de Dios para aquellos que anhelan ir más allá en Dios. Cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, una autoridad vino sobre mí para orar por enfermos, para echar fuera demonios, para ver milagros, las cosas sobrenaturales que yo no me atrevía a hacer. Dios las empezó a hacer a través de mí. Y fue ahí donde empecé a ver el reino de Dios. Las escrituras se hicieron real en mi vida porque aquel que inspiró las escrituras estaba ahora en mí. El Espíritu Santo quiere tener una relación contigo. ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser lleno del Espíritu Santo y para hablar en lenguas como yo lo anhelé y pude hacerlo? Simplemente pedirlo. Yo recibí el Espíritu Santo en la calle, ni siquiera estaba en una iglesia. Pero mi anhelo era tan fuerte, mi corazón ardía tan fuerte que Dios no esperó más y simplemente me lo dio ahí mismo en la calle. Me imagino lo que habrá dicho la gente que iba pasando. ¿Qué están haciendo estos locos? Pero a mí ya no me importaba nada, porque cuando el Espíritu Santo viene, la vergüenza queda de lado, tienes denuedo, tienes valentía para hacer las cosas que nunca te hubieses atrevido a hacer, porque sientes que el Dios que hace esas cosas está contigo. ¿Qué tienes que hacer para recibir esto? Simplemente empezar a orar, a buscar con hambre, a desear tener al Espíritu Santo en tu vida. Y Dios responderá, porque no le estás orando a cualquier Dios, le estás orando a un Dios vivo que tiene ojos y sí ve, que tiene bocas y sí habla, que tiene oídos y sí oye. Le estás pidiendo algo a alguien que va a oír y va a responder, te lo aseguro. Esto es para todo el que lo quiera. Así que empieza a moverte en fe. La fe viene por el oír la palabra. Lee Hechos 2 y lo que ahí aconteció hace muchos años se puede hacer real si tú lo crees para el hoy en tu vida. Te bendigo, busca ser lleno del Espíritu Santo porque Dios va a responder.